San Mateo, capítulo 14. El versículo que leemos es el versículo número 5. San Mateo, capítulo 14, versículo número 5. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. Gloria a Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la palabra del Señor dice así: y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó a que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Verso número 1. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Oremos al Señor. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes, Señor, de permitirnos poder estar, Señor, una vez más ante tu maravillosa presencia, Padre de la gloria. En esta hora, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, el que hables a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Háblanos, instrúyanos, Señor, que esta palabra, Señor, pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Captura nuestras mentes, captura nuestros corazones, Señor, a la voz de tu palabra, Padre de la gloria. Tú que nos conoces, maravilloso Dios, háblanos, Padre de la gloria. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, a mis hermanos que se encuentran en este lugar, a los que están en las redes sociales, a los que están escuchando a través de la radio, Señor, que tu palabra pueda ser de gran aliciente para sus vidas, Padre de la gloria. Pero pido, Señor, en el nombre de Jesús, usa mi vida, Señor, a través de tu Santo Espíritu, para poder predicar tu maravillosa palabra, Padre de la gloria. Te lo hemos pedido, Señor, en el nombre de Jesús, a quienes damos la gloria. Amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos, y vamos a entrar a lo que es la meditación de la palabra del Señor. Este capítulo número 14 del libro de San Mateo nos habla con respecto a lo que es la muerte de Juan el Bautista. Pero al analizar cada versículo de lo que hemos leído, aquí se nos narra situaciones en las cuales pueden ser de una manera de bendición para nuestras vidas, y también de una manera de confrontación para nuestras vidas. De que aquí se habla con respecto a el momento determinado donde alguien tiene que tomar una decisión entre la vida y la muerte,
Yo sé que tal vez nosotros pensamos en algún momento en algún triunfo en nuestras vidas o en el éxito en nuestras vidas, pero déjenme decirle que el mayor éxito, el que nosotros podemos alcanzar, es en que el día de nuestra muerte nosotros muramos en Cristo Jesús. Porque nada nos puede dar mayor seguridad en esta tierra que nuestro Señor Jesucristo, porque es el que nos da la garantía de la vida. Y aquí nos habla en estos versículos de un hombre que tomó una decisión, y una decisión que lo que trajo fue traerle condenación a su vida. ¿Por qué razón le trajo condenación a su vida? Porque estuvo entre tomar una decisión de escuchar el consejo de la palabra del Señor. El Señor, por su gran amor y por su gran misericordia, es que nos revela a nosotros las verdades que están escritas en este libro. Y la intención de nuestro Señor es, como decían aquellos santos hombres del Señor, que no procedamos nosotros a ir al castigo eterno, sino que nosotros procedamos al arrepentimiento. Porque su palabra dice que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, no va a poder ser posible de que nosotros podamos ver la gloria que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tengámoslo por claro que el único y suficiente Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este capítulo nos narra aquel horrendo momento cuando injustamente este siervo del Señor fue decapitado. Llegó al momento de la muerte. Pero déjenme decirle que su palabra dice que aquellos que mueren en Cristo Jesús mueren a este mundo, a esta tierra, pero viven, y hermanos, y permanecen para una vida eterna. Por eso decía el apóstol: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios. No podemos más que decir que la muerte de Juan el Bautista no fue una muerte de la cual tuvo que haber un arrepentimiento, porque él estaba conforme a la voluntad del Señor. Y en vez de a él, hermanos, querer tal vez alejarlo de tal vez de algún triunfo, lo acercaron más a la gloria que nuestro Dios ofrece. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar, de que en el momento que nosotros lleguemos a ese punto, y yo sé que hay puntos de los cuales nadie quiere tocar, yo sé que hay cosas de las que nosotros no quisiéramos que llegasen algún día a nuestras vidas, pero van a llegar. Y vamos a llegar a ese punto en que vamos a fallecer y no sabemos de qué manera va a ser. Juan el Bautista no se esperaba que la muerte le fuera a llegar de esa manera, pero le llegó. Pero él estaba preparado para ese encuentro con el Señor. Y ahora nosotros tenemos una forma para poder prepararnos para ese encuentro con nuestro Señor. ¿Y saben cuál es esa preparación? El oír la palabra del Señor y el escuchar esa palabra, de la cual dice que nos da libertad y nos hace libres. Al inicio, en el libro de Génesis, la palabra del Señor menciona que cuando el Señor creó al hombre en el huerto del Edén, lo creó perfecto, lo creó santo, lo creó sin culpa, sin mancha y sin pecado. Pero la desobediencia del hombre fue lo que le trajo la condenación al ser humano. Y esa desobediencia
de parte del Señor, pero hay una barrera. Y esa barrera es necesario romperla. Esa barrera es necesario quitarla del medio. Y esa barrera se llama pecado. Juan, al ser apresado por Herodes, llegó y lo metieron en una cárcel. Y Juan, estando en esa cárcel, sabía cómo era la vida de este rey. Sabía que había cometido un pecado que era ilícito. Había no solo tomado una decisión equivocada, no había tal vez pensado que los caminos en los que estaba caminando no eran caminos agradables delante del Señor, sino que insistió. Y el pecado más grande que él cometió fue haber tomado la esposa de su hermano. Le quitó la esposa a su hermano. Y eso se llama un pecado de adulterio. Y la palabra del Señor dice que los fornicarios y los adúlteros no heredarán la gloria del Señor. Pero ahí llegó el siervo de Dios y empezó a hacerle ver en el error que se encontraba. Le empezó a decir: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Entonces él empezó a recibir el consejo de parte del Señor, como cada uno de nosotros venimos y recibimos el consejo de la palabra del Señor. Pero déjenme decirle que cada uno de nosotros tenemos la libertad si recibimos el consejo o rechazamos el consejo. Pero la consecuencia del rechazo del consejo de la palabra del Señor va a venir a repercutir en nuestras vidas, y un día tendremos que pagar las consecuencias de haber rechazado el consejo de la palabra del Señor. El Señor, en su gran amor, en su gran misericordia, nos hace ver cuál es el camino bueno y cuál es el camino malo. Nos hace ver cuál es el camino agradable y cuál es el camino desagradable. Pero nosotros decidimos si nosotros tomamos el camino bueno o nosotros insistimos en seguir en los caminos que son desagradables ante la presencia del Señor. Si nosotros queremos realmente ver las bendiciones de parte del Señor, y no estoy hablando de cosas materiales, porque hay gente que tiene todo lo material, pero su vida es desventurada. Su vida es que no hay paz en su corazón, no hay alegría. No se va a acostar y se duerme en paz, como decía el salmista: en paz me acostaré y asimismo me levantaré, porque él sabía que el Señor estaba en su acostar y el Señor estaba en su levantar. Amén. Pero de eso es lo que nosotros tenemos que ver, de que la paz que nosotros podemos tener es esa paz que solo el Señor nos puede ofrecer. Pero para eso tenemos que estar nosotros conscientes de que es necesario apartarnos, de que es necesario de que nosotros dejemos los caminos que son desagradables ante la presencia del Señor, porque no va a haber bendición si no hay realmente una vida agradable delante de los ojos del Señor. Y la bendición va a llegar a nuestras vidas el día que nosotros empecemos a caminar rectamente. Si hoy nosotros nos vamos a las cárceles están llenas de gente que ha cometido delitos. Pero yo me imagino que más de alguno de ellos, o muchos, o la mayoría, recibió el consejo de alguien que le debió haber dicho: no sigas en lo que estás haciendo. No sigas cometiendo infracciones. No sigas portándote mal.
Pero ¿saben por qué terminó en esa cárcel? Porque no obedeció. La no obediencia. Nosotros pudimos leer nosotros acá en el pasaje de la palabra del Señor, donde dice, en el verso número 4 dice, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. A Juan lo tenían ahí preso y él estaba reprendiendo. Y esa es la labor nuestra como predicadores. Mi deber no es reprenderlo a usted o regañarlo a usted o agarrarlo a cinchazos a usted para que se porte bien, aunque a veces dan ganas. Pero el deber mío es, ante el conocimiento de la palabra del Señor, apercibirlos de que hay un Dios que todo lo ve. A percibirlo de que hay un Dios que todo lo mira y que ante Él no puede haber nada oculto. Amén. Cuando el Señor llamó a aquel profeta Ezequiel, en el capítulo 33 le dice, tú eres un atalaya y tu deber es reprender el pecado, tu deber es reprender la maldad, porque si tú no reprendes la maldad, cuando esta gente muera por su maldad, la sangre la demandaré de ti. Pero si tú no reprendes en sus maldades y no hicieren caso, la sangre de ellos caerá sobre ellos. Y eso es lo que yo tengo entendido cuando me paro en este lugar, que el Señor me va a demandar de cada uno de los que están acá. Y por eso es que les digo a los que están aquí presentes, a los que están en la radio, a los que están también en las redes sociales, que si no se arrepienten de sus pecados, un día tendrán que confrontar aquel juicio de parte de nuestro Dios. Pero aquel día, cuando seamos llamados a juicio, va a ser demasiado tarde, porque el momento en el que nosotros nos tenemos que arrepentir, ese momento es hoy. El momento que le tenemos que pedir perdón al Señor, ese momento es hoy, que tenemos vida, porque el día de mañana no sabemos si vamos a tener vida. Es triste saber que alguien muere sin Cristo Jesús en su corazón. He tenido la oportunidad de predicar en funerales. Y déjenme decirle que la mayor parte de los funerales donde he tenido que predicar ha sido donde no son cristianos. Y créanme, hermanos, que no se puede uno decirles que está en el reino de los cielos, aunque muchos toman la decisión de decirlo por quedar bien con la gente, por quedar bien con la familia. Le dicen, no, es que él ya está descansando en paz. Cuando sabe la realidad de que si una persona sin Cristo Jesús en su corazón, no va a poder tener esa paz que solo el Señor da. Amén. Entonces uno tiene que ser claro en el saber de que el momento de la reprensión, para que el ser humano recalque, es cuando la persona está en vida. Amén. Y Juan sabía esa verdad. Juan conocía que sin santidad es imposible agradar a Dios. Juan sabía de que el pecado era desagradable delante del Señor, y por eso es que desde la cárcel le decía, no te es lícito tener esa mujer, no te es lícito, es adulterio. El Señor no va a perdonar el adulterio, el Señor no te va a perdonar. Pero este hombre, ¿saben qué? No obedeció el mensaje. Dice el verso primero, o el verso número 5. Dice, Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenía a Juan por profeta. Si tenía a Juan por profeta, ¿qué era lo que él sabía de Juan? Que Juan era un mensajero de Dios. Amén, gloria a Dios. Luego dice, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual
Este le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, le dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Saben, hermanos, qué tristeza la clase de madre que tenía esta joven. En vez de aconsejarla para bien, ella sabía, no sé si ustedes recuerdan, que en el Antiguo Testamento también menciona una situación también así con el rey Acab, el cual se juntó con una mujer que era diabólica, una mujer que no tenía ningún temor de Dios, y lo que hizo es caer al rey Acab en más pecado. Cuenta la historia que cuando este rey Herodes conoció a la mujer de su hermano, cuando la conoció, la vio tan hermosa que se enamoró de ella. Y al enamorarse de ella empezó a conquistarla. Y esta mujer era una mujer sin escrúpulos. Y no lo pensó para dejar a su esposo. Y aquel también abandonó a su esposa para poder irse con ella. Y hermanos, al momento de que esta mujer se fue con él, empezó a manipularlo. Si nosotros podemos ver que él sintió, dice la palabra del Señor, cierto sentimiento porque sabía quién era Juan. Entonces quiere decir de que este hombre era un hombre de principios, era un hombre que sabía reconocer las personas y sabía reconocer que era un hombre de Dios. Amén. Pero la influencia de esta mujer, la influencia que esta mujer tenía sobre él, hizo que esta mujer lo influenciara para poder terminar con aquel que les estaba trayendo la palabra de salvación para sus vidas. Amén. ¿Qué era lo que buscaba Juan al llevar el consejo de la palabra del Señor ante ellos? Al reprenderlos a ellos del mal camino que estaban llevando. Quería lo mejor. A mí me ha tocado que ver en los años que tengo predicando cómo la gente se retuerce en las bancas porque no quieren escuchar la palabra. Incluso me han dicho que no les gusta la forma en la que nosotros predicamos. Y dicen: no me cae bien ese predicador. Pero no es que nosotros no les caigamos bien, sino que saben qué es lo que sucede. Que cuando la persona sabe que está mal con el Señor y que sabe que está viviendo una vida de pecado, dice, hermanos, que el limón o el alcohol en la llaga dice que duele. Y por eso cuando la palabra del Señor está cayendo donde duele, claro que se va a ver una incomodidad, no nos va a gustar porque no nos gusta que nos digan que el pecado es desagradable delante de los ojos del Señor. Amén. Pero es necesario. Amén. Aunque no digan amén. Aunque no se gocen. Amén. Yo sé que hermanos, yo pudiera traerles un mensaje acá para que usted diga: gloria a Dios, es que somos vencedores. Es que somos campeones. Es que somos los mejores cristianos. Y dicen: aleluya. Gloria a Dios. Pero cuando se nos habla de una realidad, ya no nos parece, pero es necesario. Amén. Aunque la medicina a veces es fuerte. Amén. Aunque la medicina a veces es amarga y cuesta tomarla. Amén. Y cuesta, hermanos, poder pasarla por la garganta, pero es necesario. Amén. Que pase, porque nos va a curar, porque nos va a sanar. Y eso es lo que se trata la palabra del Señor. Aunque duela, aunque arde, aunque no nos guste, aunque nos sintamos incómodos, pero es la palabra que va a venir a traernos al reconcilio con nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. La que va a provocar de que nosotros, del momento que fallezcamos, veamos la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ser salvos? Amén.
Gloria a Dios. ¿Cuántos son salvos? Aleluya. ¿Cuántos le han entregado la vida a Cristo? Amén. Gloria a Dios. Pero es necesario que realmente esa conversión haya sido real. Amén. Porque si no, no va a ser posible. Dice: entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó a que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. ¿Qué decisión más mala tomó este hombre? Amén. Tomó la decisión equivocada, porque Juan le había llevado palabra de salvación. La intención de Juan era que él se arrepintiera y que se rindiera a los pies del Señor y que caminara, que sacara el pecado. Hablemos un poco de pecado. El pecado es lo que aleja al hombre de la bendición de Dios. Amén. La palabra del Señor es clara en el libro de los Romanos, donde habla que el pecado es el causante de la desgracia sobre la vida del ser humano. El pecado, si hablamos del pecado, de cuáles han sido las consecuencias del pecado, hay muchos que han sufrido la muerte a consecuencia del pecado. Amén. Muchos hoy se encuentran en el infierno sin esperanza alguna por consecuencia del pecado. El pecado condena al hombre, y eso es lo que tenemos que entender, que el pecado condena al hombre y lo condena y lo lleva a un punto del cual ya no hay rescate. Pero nosotros sabemos que el rescate nuestro es nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. El rescate nuestro es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ese es el mensaje que tenemos que llevar, que hay esperanza para aquellos que están viviendo hoy en pecado. Amén. ¿Saben que nuestro Señor Jesucristo, no sé si ustedes se acuerdan de las historias de Él, pero en un momento se encontró con una mujer prostituta y se encontró que ya la tenían preparada para apedrearla porque era pecadora? Pero en un momento llegó nuestro Señor Jesucristo y le preguntaron a Él, y le preguntaron: ¿qué tú dices o qué tú piensas de esta mujer? Y Él dice que solo se agachó y empezó a escribir en la arena. Yo me imagino que lo que él empezó a escribir fueron cosas de las cuales el hombre es reprobado. Y luego se levantó y les dijo: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Amén. Y dice que nadie se atrevió a lanzarle la piedra a la mujer y matarla a pedradas, porque todos sabían que había pecado en ellos. Pero luego nuestro Señor Jesucristo le dice: ¿dónde están los que te acusan? Y ella le dice: no están, se fueron ya. Le dice: yo tampoco te condeno. Pero le dice algo. Le dice algo que es poderoso y que va a definir en que si realmente alcanza la salvación o se va a la perdición. Porque Él no nos obliga. A nadie el Señor nos obliga a que tengamos que entregarnos a Él. No, tiene que ser voluntario que vengamos delante de sus pies. Amén. Le dice: vete, pero no peques más. Vete, pero no peques más. Entonces le está diciendo claramente: yo no te condeno, pero lo único que te digo es que no sigas en el mismo camino.
Porque si insiste en seguir en el mismo camino, a la próxima no va a haber quien la rescate. Entonces es necesario que nosotros tengamos en claro que nosotros realmente estemos conscientes de que si no hay un alejamiento del pecado, no vamos a poder ver de ninguna manera la gloria de nuestro Dios. Amén. No vamos a poder ver la salvación que Él nos ofrece. Él dice que ha venido para salvar lo que estaba perdido. Dice, venid a mí los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. Gloria a Dios, Pero es aleluya. necesario que aquellos que vengan a Él vengan con un corazón sincero. Amén. Que vengan reconociendo de que el único que puede rescatarlos es el Señor. Es su misericordia. Amén. Es su bondad. Lo que podemos notar nosotros en estos versículos que hemos leído es que este hombre tuvo la salvación en sus manos. Pero llegó un momento en que por las malas decisiones perdió la mente y dejó escapar la bendición más grande para su vida. Amén. Dejó escapar la salvación para con su vida. Y usted podrá decir, pero ¿qué tiene que ver esto ahora conmigo? Tiene que ver mucho. Nosotros tenemos ya el conocimiento de la verdad y sabemos que para ser bendecidos y para poder tener una vida victoriosa en el momento que nosotros seamos llamados a la presencia del Señor, que nosotros podamos recibir esas palabras que nos digan, ven, las puertas están abiertas para ti. Hermanos, es que nosotros le creamos al Señor y que nosotros nos humillemos delante de Él y que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, y esa va a ser la manera en que nosotros vamos a poder alcanzar la bendición de parte del Señor. Amén. Pero va a estar que el mundo se va a oponer Así es, amén. y hay que tomar una decisión. Amén. Si nosotros decidimos en vivir en los deleites del mundo, no espere que al final le espere un final agradable. Si nosotros no sabemos darle lugar al Señor que Él se merece en nuestros corazones, Amén. no esperemos que al final Él nos reconozca a nosotros. Amén. Porque dice que las ovejas, dijo nuestro Señor Jesucristo, conocen su pastor. Amén. Y su pastor conoce sus ovejas. Amén. Entonces el Señor sabe quiénes realmente creen a su palabra y cambian su manera de vivir. Pero es necesario que nosotros también entendamos de que si nosotros insistimos en una vida de pecado, no vamos a poder ver la bendición de parte del Señor. Porque el pecado lo único que trae es pérdida y ruina total. Amén. El pecado nos aleja de la bendición del Señor. Por eso es que Juan siempre le recalcaba a este hombre y le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Imagínense, en la reprensión, cuando Juan le decía no te es lícito, ¿qué quería hacer él? Matarlo. En vez de reconocerlo. Amén. Es verdad, no es correcto lo que estoy haciendo. Y hay momentos que es necesario que nosotros seamos sensatos. Amén. Amén. De decir, es que es verdad, el camino que yo llevo no es correcto. Amén. Pero como que no hemos entendido que al final de nuestras vidas hay un cielo y hay un infierno. Como que yo voy a vivir mi vida nada más y
al final me arrepiento. Y si no le da la oportunidad de arrepentirse, tenemos que saber eso. Amén. Este hombre tuvo el mensaje de Dios. Tuvo el mensajero de Dios con él. El que le llamaba a que se arrepintiese, el que hiciera lo correcto, el que dejara el pecado, el que dejara la maldad y que hiciera las cosas rectas delante del Señor. Amén. Pero no. Cuando a él lo reprendían, lo que él quería era matarlo. ¿De cuántos dirán no? Ya no, mejor no voy a ir a la iglesia porque no me cae bien lo que se me está diciendo. En vez de reconocer y decir, es verdad, Amén. estoy mal delante del Señor. Amén. Es verdad, este pecado me va a llevar al infierno. Y Amén. arrepentirse y decirle al Señor, ten misericordia de mí, Señor. Y venir a un arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es el que nos va a llevar a la salvación. Amén. Dios. Si nosotros hablamos de las consecuencias del pecado, tenemos un gran ejemplo. Y el ejemplo es el pueblo de Israel. Amén. ¿Por qué el pueblo de Israel sufrió graves consecuencias? Sufrió graves consecuencias desde el momento que recibió la libertad. El Señor lo libertó con mano fuerte, con mano poderosa. Les envió un libertador para que lo sacara de la esclavitud. Y luego que lo sacó de la esclavitud, le dio mandamientos, le dio leyes y le dijo al pueblo de Israel: solo al Señor tu Dios honrarás, solo a Él adorarás, solo a Él servirás. No tendrás otro Dios en medio de ustedes, solo yo seré su Dios. Amén. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. El pueblo de Israel sabía que el único Dios que ellos tenían que alabar y adorarle es el Dios que los había rescatado de la esclavitud. Amén. Gloria a Dios. Pero de repente empezaron a corromperse. De repente empezaron a cometer pecado delante del Señor. De repente empezaron a desviarse de los mandamientos del Señor. Se empezaron a alejar de la palabra del Señor. ¿Y saben qué pasó? Ese alejamiento y hermanos, esa desobediencia ante el Señor les trajo graves consecuencias a su vida. Amén. Y la consecuencia fue que hubo pérdida en medio del pueblo de Israel. Amén. El pecado lo único que trae es maldición a la vida. Hay gente que dice: es que yo no veo la bendición de parte del Señor. Es que como que el Señor no me escucha. Pero ¿saben cuál es la consecuencia? La consecuencia es que no ha querido dejar el pecado. Amén. No ha querido obedecer la palabra del Señor. Amén. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo siempre hacían este llamado. Y llamaban siempre a las multitudes al arrepentimiento. Les decían: arrepentidos y convertidos, arrepentidos y convertidos. Porque es de la única manera que se puede ver la gloria del Señor. Porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Amén. Es necesario que haya arrepentimiento para que podamos ver la gloria de parte de nuestro Dios. Amén. De la única manera que nosotros no vamos a ver la gloria de Dios cuando nosotros, el Señor, nos llame a su presencia, va a ser, hermanos, que muramos en desobediencia. Amén. Pero si nosotros oímos su palabra, si nosotros oímos su voz y la obedecemos, veremos la gloria de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. No dejemos pasar su palabra. El Señor cumple su palabra. El Señor dice que su palabra es fiel y verdadera. Amén. Y nosotros lo que nos queda es ser obedientes. Amén. Gloria a Dios. Lamentablemente, aquí en la Biblia podemos encontrar la historia de muchos hombres, desde Génesis a Apocalipsis. Hay muchos hombres que desobedecieron a Dios.
Al igual que hay muchos hombres que obedecieron a Dios. Amén. Y tenemos grave ejemplo. Los que obedecieron a Dios vieron la bendición de parte del Señor. Porque aquellos que caminaron en obediencia a Dios, el Señor no los desamparó. Él le dijo a Josué: yo estaré contigo todos los días de tu vida. No te dejaré, no te desampararé. Le decía que donde él pisara, dice que iba a ser, hermanos, confirmado por Dios. Pero ¿qué pasaba con Josué? Josué vivía una vida agradable delante del Señor. Amén. Y en la Biblia se mencionan aquellos hombres que desobedecieron la palabra del Señor. Tomaron en poco la palabra del Señor. Y al final vieron las consecuencias. Amén. En la Biblia, cuando uno lee las crónicas, ¿ustedes han leído las crónicas de los reyes? ¿Cuántos libros son? Son 2. Pero ahí menciona todos los acontecimientos de los reyes. Las cosas buenas, las cosas malas. Aquellos que fueron juzgados por Dios. Pero aquellos que fueron juzgados por Dios fueron aquellos que no hicieron lo agradable delante de la presencia del Señor. Amén. Nosotros no tenemos excusa. No hay forma de que nosotros podamos excusarnos delante del Señor. Porque Él conoce que la palabra nos ha llegado. Amén. Y que la palabra se nos ha sido predicada. Amén. Y que ya nosotros estamos apercibidos. Esa es la labor de la atalaya, apercibir. Amén. Apercibir. El mensajero solo trae el mensaje y dice: ahí viene el peligro, ahí viene el ejército que va a destruir, ahí viene el peligro, ahí viene la maldad, escondámonos, apercibámonos, preparémonos. Amén. Pero hay muchos que no se van a querer preparar. Pero hay de aquellos que no se preparen. Pero la verdad la tenemos ante nosotros, que es necesario que haya un alejamiento del pecado. Lo que traía la maldición a este hombre, a este Herodes, el tetrarca, era porque su vida estaba llena de pecado. Amén. Y en su gran misericordia el Señor le envió el mensajero, que estando en ese lugar no cerró sus labios. Estando preso, estando encadenado, le gritaba: Rey, no te es lícito, estás en pecado, arrepiéntete del pecado y vas a alcanzar el perdón del Señor. Deja a esa mujer, devuelve a esa mujer a tu hermano. Y entonces él no quiso obedecer, no quiso escuchar y optó por deshacerse del mensajero, sabiendo que el mensajero le traía palabra de verdad. Y el mensaje que le traía era mensaje de salvación. Amén. Y el mensaje que tenemos hoy nosotros en este lugar es que es necesario que haya un arrepentimiento para que podamos ver la gloria y la bendición de parte Amén. de nuestro Dios. Gloria a Dios. Pongámonos de pie. Digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad, Padre de la gloria, que tú nos concedes de permitirnos, Señor, poder estar en este lugar, Señor, de poder estar ante tu maravillosa presencia, Padre de la gloria. Te pido, Padre eterno, que seas tú tomando el control de nuestras vidas, Señor. Amado hermano, usted que se encuentra en este lugar, si en esta hora le tiene que pedir perdón al Señor, es necesario que lo hagamos. Saben, hermanos, de que el día de hoy es nuestro. El día de hoy le pertenece a usted.
Pero el día de mañana no sabemos. El día de mañana le pertenece al Señor. Y dice su palabra: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tenemos que creerle a Él. Y el Señor nos trae a la luz su palabra, porque lo único que quiere es que nosotros seamos salvos, que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, de nuestras maldades, y que podamos alcanzar esa salvación. En esta hora, amados hermanos, quiero hacer un llamado. Si en medio nuestro hay alguien que en esta hora quisiera recibir a Cristo Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador, y quiere en esta hora arrepentirse de sus pecados, solo levante su mano y vamos a hacer una oración para con su vida. ¿Habrá alguien, amados hermanos, en medio nuestro que en esta hora quisiera recibir a Cristo Jesús en su corazón como su